Me da gusto saludarte nuevamente por estos medios. Pues mira, el conflicto entre el bien y el mal siempre ha sido a través de los siglos. Hoy tenemos una pandemia que no voy a quitarle el dedo del renglón, porque quieras o no, esta es una guerra cósmica de Dios contra el mal. Nosotros como iglesia somos el instrumento visible y adecuado a través del cual el reino de Dios avanza hacia la victoria final. Y en esta lucha la estrategia no es huir ni dialogar, sino testificar con fidelidad. Tenemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Capítulo 2, del 12 al 17. Y en su mensaje a la iglesia de Pérgamo, el Señor Jesús habla de su iglesia alrededor del mundo, acerca del poder y de la estrategia de permanecer siendo sus testigos fieles en el lugar donde Él nos ha puesto, incluyendo el mismo trono de Satanás. La estrategia no es huir, es permanecer, ¿sí? El mensaje empieza haciendo una referencia al marco o contexto donde este mensaje se vive y se debe de vivir. El contexto es Pérgamo. De Pérgamo podemos decir muchas cosas que son sumamente interesantes y que han pasado a formar parte de la cultura universal. Pero nos concretamos a señalar solo aquello que tiene que ver directamente con el mensaje que esta iglesia recibe de Cristo. Era la ciudad capital de toda la provincia de Asia desde el año 282 a.C., cuando el imperio de Alejandro se dividió entre sus generales, cuando Asia pasó a ser provincia romana en el 133 a.C., Pérgamo continuó siendo la capital de Asia. Y este hecho tiene una implicación muy especial. Aun cuando la adoración al emperador había nacido en Esmirna, al ser Pérgamo la capital, aquí estaba el asiento. Desde aquí se organizaba, se promovía y se ejecutaba la adoración al emperador que constituía la falsa religión. Era famosa por su biblioteca, Pérgamo, por sus más de 200,000 pergaminos, y solamente lo superaba la biblioteca de Alejandría. Eso es lo que nos cuentan los historiadores, ¿sí? Y aún a esto, tenemos que Pérgamo también era un centro religioso importante. Entre otras muchas cosas, o entre otras muchas deidades que se adoraba aquí, esta ciudad era reconocida como el centro de sanidad del imperio. Cerca del templo estaban los hospitales. Aquí se adoraba a Esclediapes, era el curandero, o Esculapio, ¿sí? Dios griego de la salud. El emblema de este dios era la serpiente, que constituye la base del símbolo actual de la medicina. Aquí nació el famoso investigador médico Galeno, que es considerado segundo solo en relación con Hipócrates. Así que los templos de Esculapio constituían una mezcla de satanismo y principios de medicina. Era el curandero, y el más famoso de los títulos de Esculapio era el Salvador también. El mensaje sigue una referencia a los atributos de Cristo que han sido revelados en la primera visión, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Por qué usará el Señor este atributo al hablar especialmente a Pérgamo? Bueno,
se habla como un instrumento de Dios que corta en dos direcciones. Por una, porque trae salvación, pero por otra, porque también trae juicio a todos aquellos que rechazan su palabra. Los romanos tenían una espada chiquita, ¿sí?, que tenía filo, penetraba, hacía daño al entrar y al sacarla también hacía daño. Entonces, por eso Juan utiliza este símbolo, espada de dos filos, ¿sí? Y luego el versículo 13 sigue un reconocimiento del Señor hacia la obra que los hermanos han estado realizando en esa situación. Yo conozco dónde moras, para referirse a la participación que el Señor está teniendo en la vida de esta iglesia. Usa la palabra oida, conocer, no es ginosco, sino oida, para referirse a la residencia de los hermanos en Pérgamo. Ginosco es conocer algunos datos, mientras oida nos habla de participación. Jesús sabe lo que es vivir con una familia inconversa, con los que se alimentan con la pornografía, la delincuencia, alcoholismo, con drogas, lo que es estudiar en una institución humanista. Él es nuestro sumo sacerdote Jesús. Y el Señor utiliza la palabra katokein, que se traduce morar, que habla de una residencia permanente mientras esté aquí sobre la tierra. Esta palabra, la estrategia no es huir, tampoco comprometerse con la situación, es decir, comprometer la estrategia en nuestras vidas, la vida de Jesús en la nuestra, ¿sí? Hay principios que se nos dan desde que crecemos en el cristianismo. Y generalmente la palabra que se usa para referirse al paso del cristiano por la tierra es paroikein, que se traduce al español de la misma forma a la anterior. Con el uso de esta palabra, el Señor nos está refiriendo, nos está hablando de la estrategia cristiana frente al mal. Generalmente hay dos tendencias. Una es huir y la otra es comprometerse con la situación. Pero la estrategia de Cristo es la que sigue en esta situación. O en este versículo que habla de Antipas, que habla del mártir. ¿Qué es un mártir? Al principio lo analizamos. Uno que da testimonio. Me costó la realidad, aún a pesar de la misma muerte, ¿sí? A ese es Antipas, es el mártir mío, el fiel. Aceptar la fe era automáticamente ser reo de muerte, ¿sí? En aquel tiempo, donde está el trono de Satanás. Esto definitivamente es una referencia al trasfondo histórico que tiene que ver con el establecimiento oficial de la adoración al emperador en Pérgamo. Y en este libro, la falsa adoración, el 666, tiene que ver con la adoración al hombre. Toda idolatría es detestable delante de Dios. Sin embargo, la adoración al hombre encierra en sí una naturaleza especialmente abominable. ¿Por qué? El hombre blasfemo lleva la intención de tratar de ocupar el lugar de Dios. Y debemos de tener cuidado en no exaltarnos a nosotros mismos. Siempre debemos buscar la exaltación de Cristo antes que la nuestra. Aquel que sabe cuál es la voluntad de Dios, por ganancias materiales participa del mundo o a veces llega a comprometer la misma fe. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe.
¿Qué es el nombre? Es guardar la vida de Cristo en ellos. ¿Qué es la fe? Es la práctica de la vida de Cristo en medio de la adoración a Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, esa es otra historia, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para compartirte todo lo que quiero hacer en esta ocasión. Espera la segunda parte que pronto te estará llegando a tus oídos. No a tus manos, sino a tus oídos. Recuerda, el único camino es Jesucristo. ¿Sí? Estamos viendo los tiempos finales, cómo se está ya dando todo para el acontecimiento final. Recuerda, dos estarán dormidos, uno llevado y el otro dejado. Dos estarán en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos estarán en el molino, uno dejado y el otro llevado. O la parábola de las 10 vírgenes, 5 apercibidas y 5 roncando. ¿A qué grupo pertenecemos? Habla de la mitad, pon atención, reflexiona, habla de la mitad. Bueno, lo dejo para tu consideración. Recuerda, pronto tendrás la siguiente parte, ¿sí? Un abrazo donde quiera que te encuentres, cuídate, no salgas, atiende a la indicación de las autoridades de la salud, ¿sí? Un abrazo, cuídate mucho. Maranata, el Señor viene.